Nos estamos comunicando con uno de los trabajadores de Roux Ocefa, un representante sindical, representante de los intereses de los laburantes. Nos referimos a Bruno Di Mauro para que nos dé un pantallazo con mayor puntualidad de qué es lo que está sucediendo con los compañeros en el marco de también una cantidad de acciones que los están ayudando a visibilizar el conflicto, que van desde estar en la calle, algunos festivales que han organizado, movilizaciones, etcétera. Bruno, buenas tardes. José Rey te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, contanos un poquito. Sabemos que efectivamente son casi 400 los compañeros que se quedaron sin laburo en este largo proceso de convocatoria y quebranto de la empresa, y está la expectativa de generar alguna acción vinculada con la cooperativización del trabajo de los compañeros, y empiezan a encontrar algunas dificultades, como por ejemplo algunas cositas que les plantea la firma GMP. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata todo esto? Sí, bueno, la verdad es que es una síntesis bastante completa de lo que viene pasando. Efectivamente, hace más de 2 años que venimos en un conflicto con las diferentes patronales e intervenciones judiciales que hubo en la empresa. Uh-huh. La empresa es un laboratorio farmacéutico, ¿no? Con todo lo que eso implica, los intereses... ¿Ustedes producían, concretamente qué producían? Se producían, el producto de cabecera eran los sueros, sueros de diversos tipos, y después una gama de más de 100 productos farmacéuticos, especialidades medicinales de todo tipo, uh-huh, desde comprimidos, jarabes, cremas, inyectables, ampollas, bueno, una cantidad enorme, una gama muy grande de productos que elabora el laboratorio, y que a partir del año 2013, 2014, algunos compañeros de más años lo sitúan incluso antes, comienza a haber una merma en la producción y elaboración de los medicamentos, y empezamos a ver que había una intencionalidad de llegar a un lockout patronal, a una quiebra, a una parálisis. Bueno, nunca terminamos de poder entender la cabeza de los patrones, ¿no? Uh-huh. que nos llevan años luz de ventaja a veces en los fraudes y en las timas al pueblo. Pero bueno, sí, este proceso al día de hoy está dejando a más de 400 familias sin su fuente de trabajo. Bruno, en el marco de todo esto se dio, corregime si es así o no, se dio por lo menos la idea de poner a resguardo la infraestructura del laboratorio, las maquinarias existentes y demás, e intentar generar una suerte de cooperativa de trabajo. Sabemos que no es un proceso sencillo pero contanos un poco la experiencia, por lo menos de cuando empezaron a conversar esta posibilidad y ante los escollos que se han ido encontrando. Sí, nosotros esta posibilidad la empezamos a barajar ya en un primer gran conflicto que tuvimos entre finales de 2016 y principios de 2017, cuando hubo un lockout patronal y nosotros nos quisieron suspender a todos. Uh-huh. Y decidimos ocupar la planta. Bueno, la patronal básicamente hizo un lockout, es decir, se borró, y nosotros empezamos a discutir la idea de, bueno, cómo sostenemos las fuentes de trabajo. Y bueno, vamos a tener que armar una cooperativa, ¿no? Que es un método de lucha que por suerte se ha instalado en la clase obrera argentina desde la primera recuperación allá por el 98. Y si bien no es fácil dar esa discusión, a veces hasta uno tiene serias dudas, ¿no? Porque es claramente una cuestión de necesidad, no es una cuestión ideológica. Sí, claro. Entonces es complejo, pero bueno, vimos que era la única salida. Empezamos a trabajar para eso allá por enero del 2017. Y ante la perspectiva del avance que veníamos teniendo y algunos fallos a favor, en ese momento la empresa cambia de manos. De un día para el otro aparece un comprador, cae un grupo del sindicato muy grande para sacarnos de la planta, y bueno, ahí es el primer cambio de titularidad de la empresa. Pasa un año con esta nueva patronal que lo único que hace es generar falsas expectativas en los trabajadores. Se producen algunos despidos y la producción para en febrero de este año vuelve a quedar paralizada, vuelve a haber un cambio de manos.
trato de resumirlo porque es un proceso muy largo. Un grupo de compañeros sostenemos la idea de la necesidad de la salida cooperativa, armamos y nos conformamos en cooperativa de trabajo. A muchos de nosotros nos fueron impidiendo el ingreso a la planta hasta septiembre de este año, que terminaron de impedirle, de despedir, digamos, hasta al último trabajador que quedaba. Y en ese momento, como bien decís, digamos, en pos de resguardar la maquinaria que quedaba, porque de marzo a esta parte se han robado maquinaria, han destruido la parte de la planta productiva. Bueno, nos instalamos con una carpa en la puerta del laboratorio y creo que hacia principios de octubre de este año decidimos ejercer nuestros derechos e ingresar a la planta en el mismo sentido, ¿no? De cuidar, preservar la maquinaria y empezar a plantear con mayor fuerza y mayor ímpetu que la única salida es la continuidad en manos de la cooperativa. Y bueno, en esa pelea estamos ahora. Sí, Bruno, Oscar te habla. Te planteo algunas inquietudes desde mi desconocimiento, pero presumo que tratándose de una empresa dedicada a la producción de medicamentos, la conformación de una cooperativa debe requerir algunas exigencias especiales. Por ejemplo, con el caso de las licencias, ¿cómo se maneja la cooperativa? Las licencias que estaban en manos de una empresa privada. Sí, en ese caso, si bien es cierto que es más complejo el hecho de que sea un laboratorio, lo que es las licencias de los medicamentos son bienes intangibles, es decir, lo mismo que una marca o puede ser un logotipo de una empresa. Entonces, en el marco de una continuidad a favor de una cooperativa de trabajo, según lo determina la ley, esa licencia, ese certificado para elaborar determinado medicamento, también es parte de los activos de la empresa que quedan en manos de la cooperativa. En ese sentido no habría mayor complejidad. Sí es cierto que la conformación de la cooperativa requiere de un objeto social específico, porque obviamente tenés que regir por normas que dictamina la autoridad sanitaria, que en este caso es el ANMAT, y necesitamos profesionales farmacéuticos con matrícula que puedan ejercer esa función, su función profesional, que los tenemos igualmente. Es decir, nosotros cumplimos con toda esa normativa, tenemos la cooperativa con el objeto social necesario y tenemos los profesionales que nos exige la ley. Es decir, nosotros tenemos la cooperativa con los papeles necesarios, tenemos el plan productivo. O sea, la verdad que hemos hecho un trabajo contrarreloj bastante grande, pero bueno, obviamente uno en esto no pelea solo, sino que también tiene adversarios. Ahí entran en juego la justicia, las patronales, la mafia de los medicamentos. Sí, iba a hacer esa acotación, adversarios muy poderosos, seguramente en un rubro que maneja tanta plata y tantos intereses. ¿Cómo se maneja en este caso? ¿Cómo se maneja en este caso el laboratorio o la empresa que ustedes van a heredar de alguna manera con la cartera de clientes? ¿Ustedes a quiénes le venden, por decirlo así? Mira, por ejemplo, lo que es el mercado de los medicamentos, algunos medicamentos hospitalarios, sobre todo, en nuestro caso los sueros, son medicamentos hospitalarios, es decir, el mercado mayor no es en la farmacia, sino que son directamente los hospitales, tanto públicos como privados. O sea, que se maneja por licitación o directamente por convenios y compras. En ese sentido, están de alguna forma repartidos los cupos para cada laboratorio. El laboratorio llegó a ocupar el 50% del cupo nacional de sueros, porque la verdad que hacemos un producto de gran calidad, así que en ese sentido los clientes están más ansiosos que nosotros, porque nosotros podamos levantar la empresa. ¿Tienen representaciones o casas, digamos, sucursales en el interior del país? Te pregunto porque yo recuerdo hace muchos años había una sucursal, una representación de la empresa muy grande en Mar del Plata. Sí, la empresa en este momento, o sea, con el paso de los años, ha vendido los espacios físicos que tenía o que alquilaba en el interior del país, que eran en cerca de 10 provincias. Lo que sí han quedado y están asociados a la cooperativa en algunos casos son los compañeros APM, es decir, los visitadores médicos que realizaban su trabajo en el interior del país, y que también los hemos organizado alrededor de la cooperativa de trabajo para que también puedan seguir ejerciendo su derecho a trabajar en su respectivo lugar. Bruno, José nuevamente, vos sabés que por mi laburo particular me ha tocado estar en contacto con algunos laboratorios, en particular
con laboratorios que producían suero en su momento. Por eso fue la pregunta del arranque. Y la sorpresa es que hay una metodología, una maniobra que veo como cosa muy usual, que es la de tipos que van y compran un laboratorio, lo exprimen lo exprimen durante 2 o 3 años laboralmente a los trabajadores, económicamente al sistema financiero de la propia empresa, lo funden y salen con otra chapa a la compra de otro laboratorio, y las características es que lo que producen generalmente son estos insumos de necesidad inmediata, urgente y casi de producción monopólica, que son los sueros. ¿En Roux Josefa pasó algo parecido? Sí, en Roux Josefa lo que vos describís, lo cabo un grupo encabezado por el señor Ariel García, que en la actualidad es la patronal, y representa a la patronal de la empresa, que hizo esto con laboratorios en Rosario, como el laboratorio Apolo, que terminó explotando, literalmente, digo, no estoy diciendo, porque explotó una caldera y dejó heridos para toda la vida. Ese laboratorio terminó en la quiebra, las patentes de ese laboratorio fueron transferidas a otro laboratorio del mismo grupo empresario en la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires, donde también hacen ese trabajo de superexplotación, teniendo a los trabajadores en negro y elaborando sueros. Hicieron lo mismo con el laboratorio HLB, que queda en San Isidro. Durante un tiempo lo hicieron en Regecín, otro laboratorio bastante conocido. Es un modus operandi que también denota una impunidad bastante impresionante a la vista de los trabajadores, de cómo se manejan los empresarios, dejando a cientos o miles de familias en las calles, llenándose los bolsillos de plata, y con un producto que, como bien decís, es de primera necesidad. Es decir, lo que vos elabores en general se va a vender, porque no es un bien de lujo, si se quiere. A pesar de la recesión que vivimos en este país y del ajuste y de que la gente no puede salir a comprar por ahí un alfajor, en los hospitales tienen que seguir habiendo sueros. Tal cual. Bruno, ¿cuáles son las próximas medidas que tienen previsto tomar, o los planes o el plan de acción inmediato que piensan desarrollar de cara a esta posibilidad de generar la cooperativa o generar algo que les pueda resolver a ustedes esta faltante de laburo? Mira, en principio, en este momento, justo ahora estaba frente a la compu, estamos armando una presentación en la justicia para impugnar la inscripción de un nuevo grupo empresario que intenta quedarse con las acciones del laboratorio. Nosotros ya no confiamos en que ningún empresario vaya a garantizarnos a nosotros la continuidad laboral, y por eso inmediatamente vamos a oponernos a este nuevo traspaso de las acciones y vamos a pedir firmemente la quiebra de la empresa. Y en caso de que la justicia no reconozca nuestro pedido, digamos, y no haga lugar al pedido que estamos haciendo, que lo hemos hecho anteriormente antes de que aparezca la otra empresa y nos lo denegaron, y después tuvimos razón, vamos a reunirnos en asamblea, los compañeros asociados a la cooperativa, y seguramente vamos a terminar decidiendo, ojalá que no, ojalá que todo salga bien, una acción directamente hacia el juzgado, y no vamos a aceptar uno como respuesta, digamos. Nosotros sabemos que estos procesos son duros, estamos acompañados del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que también nos ha asesorado un poco en cómo son estos procesos, y bueno, sabemos que esto hay que tener paciencia, pero también hay que tener cierta audacia a veces, y vamos a llegar a donde tengamos que llegar para cumplir con el objetivo. Bruno, te agradecemos la comunicación de nuestra parte, el micrófono siempre a disposición, y para difundir cómo siguen las cosas y qué es lo en qué pueden ir avanzando los compañeros de Roux Josefa, que esperamos que puedan constituir finalmente la cooperativa y poder volver a ese momento sublime que es llegar a casa y decir hoy me gané el mango, y acá lo tenemos. Esperemos que se pueda resolver en función a estos cientos de compañeros que se quedaron en la calle. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, ojalá sí. Muchas gracias. Un saludo a todo el equipo.